si me alcanza a escuchar. Sí, 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 muy bien. Sí, muy bien. Bueno, tenía mi presentación, pero ahorita me estoy desde Adelante. el celular para ver si me puedo poner bien con lo que es la computadora. Pero buenas noches, un gusto se nos están viendo. Y sí, bueno, actualmente estoy en la Pastoral de los Músicos Evangelizadores. Coordino junto con mi esposa el grupo de psicólogos católicos de aquí de Guadalajara. También soy director académico de la Escuela de Formación San Lorenzo Mártir y estamos también participando en el ministerio y en las comunidades Plan de Dios. Eso es lo que estamos haciendo para gloria de Dios. Excelente, hermano. Pues bienvenido. Gracias por compartir de tu tiempo, de tu espacio, tus conocimientos para este centro de evangelización. Y desde luego, pues también agradezco este sí que le has dado a Dios en el servicio. Y pues bien, invito a las personas para que también puedan saludarte por allí, si pueden prender sus micrófonos, sus cámaras. Nuestro maestro los pueda también conocer a cada uno de ustedes. Algunos se encuentran y van en la cuestión todavía del trabajo. Entonces es también tener la paciencia para que pues ellos igual están escuchando la clase, pero por las cuestiones del trabajo a veces se les complica encender sus cámaras o estar hablando. Pero es una comunidad que es muy participativa en su momento. Ok, no, muchas gracias. Sí, no, estoy acostumbrado también en nosotros en la Escuela de Formación San Lorenzo, cuando lo hacemos en los hermanos que están en línea, es algo que es muy común en las escuelas en línea, ¿no? Claro. Entonces por allí algunas dos o tres que puedan saludar, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más por allí que pueda saludar, decir quién es? Bueno, creo que están un poco nerviosos, nerviosos, tímidos. Este, bueno, pues te dejo, hermano, puedes iniciar con la clase. Eh, Nuestro profesor Iván nos va a hablar de la materia de historia de la iglesia. Ya él les estará también guiando, acompañando en esta materia. Los dejo con él. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias. Entonces comenzamos. En lo que yo puedo compartir aquí, nuestra presentación, pues nada más, agradecerles la invitación y ver un poquito esta apasionante materia que es la historia de la iglesia, ¿verdad? Esta historia de la iglesia que la vamos a ver, hemos estado practicando el seminarista Víctor y yo, para ver si la vemos en 2 trimestres, pero yo creo que es bastante, imagínense compactar los conocimientos, los hechos, los dichos de la Santa Madre Iglesia durante estos 2000 años. Creo que es un trabajo titánico el poder nosotros resumir esta historia de la Iglesia pues ahora sí que en 2 semestres. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es un pequeño resumen, ¿sí? A grandes rasgos, de los hechos que, a mi juicio, yo considero que pudieran ser los más relevantes en esta historia de la iglesia, ¿sí? Vamos, ahorita no tengo el temario porque todavía estoy escogiendo los temas más importantes, que se los haré llegar la siguiente sesión. Lo bueno es lo importante de poder estudiar la Santa Madre Iglesia es descubrir los dos grandes aspectos que tiene la Iglesia, la parte humana y la parte divina, ¿sí?
Es importante que la redacción de estas primeras lecciones las vamos a dividir, las voy a dividir en unos 10 puntitos, ¿sí? Para poder dar una pequeña introducción de lo que rápidamente vamos a tratar de ver a lo largo de toda esta asignatura, ¿sí? Y lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos es, ¿qué entendemos por historia? Antes de entrar a la historia de la iglesia, tendríamos nosotros que preguntarnos qué entendemos por historia. Entendemos por historia el recuerdo, desarrollo, causas y efectos de un hecho que ha sucedido en el mundo y que podemos comprobar. No se trata de fantasías ni de cosas aisladas o de casos verdaderos, sino de casos verdaderos y concretos. ¿Sí? Esto es lo que estudiamos, los que estudiamos historia, ¿sí? La historia civil, la historia en común, eso sería lo que nosotros estudiaríamos. Tratándose pues de historia de la iglesia, es el conocimiento de la institución fundada por Jesucristo en un momento y en un lugar determinado, con las vicisitudes que ha tenido a lo largo de los siglos, y a estas horas lleva ya 2000 años de existencia, que sigue viva y que seguirá cierta en una supervivencia hasta el fin del mundo. Porque, queridos hermanos, es una promesa de nuestro Señor Jesucristo que eh, nuestra iglesia persevera hasta el fin de los tiempos. Entonces es una promesa de nuestro Señor Jesucristo y va a ser algo que nosotros tendremos que eh, tener a lo largo de nuestro acompañamiento a la salvación, y va a llegar el momento, ¿sí? No sé cómo lo podamos percibir nosotros, hermanos, que ya no ocuparemos a la iglesia. Cuando llegue entonces la iglesia triunfante, que será en el momento de la parucía, en ese momento en el último día, cuando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hasta ese momento será el momento y el fin de nuestra iglesia para poder pasar a otra forma de existencia, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, vamos entonces en el tercer punto. Es una historia totalmente diferente a las otras historias, a las historias de los pueblos, a la historia de los imperios, instituciones, incluso nuestra historia de la iglesia es diferente a la historia universal. Porque a pesar de estar constituida la iglesia por hombres de este mundo, tienen un elemento divino, además del elemento humano, único, único de constatar las demás historias. Esta es la parte fundamental, queridos hermanos, de la diferencia que nosotros tenemos en nuestra historia de la iglesia a la historia común, a la historia ordinaria, ¿sí? Tenemos un elemento espiritual y lo vamos a ver. Parte de las cosas que vamos nosotros a revisar es cómo es posible, ¿sí? Que en un momento de nuestra historia de la iglesia, ya lo decía San Juan Pablo II, tendríamos nosotros que pedir perdón por algunos pecados de nuestra iglesia, ¿sí? Y ahí vendrá este efecto humano, ¿verdad? Que a pesar, ya nos dirá el catecismo de la iglesia y lo revisaremos a profundidad, ¿sí? Que a pesar de que estos hombres en algún momento nos hemos equivocado dentro de nuestra iglesia, podamos nosotros decir que nuestra iglesia es santa. ¿Sí? Vamos a ver por qué entonces decimos que nuestra iglesia es santa. Y son cositas muy interesantes, ¿verdad? La historia de la iglesia es algo que nosotros podemos ver, palpar, que podemos observar con los elementos de este mundo material, el terrestre, de este mundo en el que vivimos. Pero esta está animada por un elemento sobrenatural, algo que no es de este mundo, algo que es totalmente espiritual, algo que es verdaderamente divino, que no lo vamos a entender desde el mundo sensible, que es el objeto, que esa más bien va a ser materia de la fe. Descubrir y estudiar la historia de la iglesia no nomás es para
aprendernos datos, para aprendernos hechos, sino para descubrir que el Espíritu Santo actúa a lo largo de de toda la iglesia, ¿sí? Estos dos elementos, queridos hermanos, del humano y el divino, se han desarrollado juntos desde el principio y juntos serán hasta el final. Por eso el estudio de de la historia de la iglesia es una verdadera ciencia histórica. ¿Sí? Para muchos científicos, la historia pareciera que fuera un catálogo de datos, de nombres, ¿sí? De biografías, y en la realidad es que la ciencia histórica tendrá un método propio, el método científico, para descubrir si un hecho es verdadero o no. Y nosotros vamos a profundizar. Voy a meterle algo que ordinariamente en los cursos de historia de la iglesia no suelen meter, que vamos a descubrir la historicidad de los evangelios. ¿Sí? Porque luego se toman, habrá algunos autores de teología que pondrán en los géneros literarios los evangelios como el género evangélico, pero habrá otros autores en la teología que van a tomar los evangelios como los libros históricos, ¿sí? Acompañados con el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, vamos a descubrir si realmente desde la ciencia histórica tendremos elementos para decir que los evangelios son verdaderamente hechos extraordinarios. ¿Sí? Entonces a descubrir esta parte bastante interesante. Por eso, fíjense bien, el estudio de la historia de la iglesia es una verdadera ciencia humana, pues se trata de hechos humanos que podemos comprobar, ¿sí? Y además, también es una ciencia teológica que no puede prescindir del elemento divino que lleva dentro de sí que desde su fundación. ¿Sí? Entonces, podemos nosotros comprobar, ya decíamos, tendríamos que comprobar entonces que los evangelios son hechos históricos, que son hechos que verdaderamente han pasado. Ya descubriremos los métodos científicos de historiosidad, por ejemplo, de reducción libre, y vemos varios momentos de esta parte de la historicidad. Vamos a citar a varios autores para que aquellos que quisieran profundizar estas asignaturas, ¿sí? Como el doctor José Antonio Sayés, que fue maestro de la Gregoriana de Roma, que tuve el gusto de que fuera mi profesor en algún momento en algunos cursos que hice, y que fue uno de los maestros, por ejemplo, del obispo Munilla de España, que le dirigió la tesis, ¿no? Entonces, entre ellos vamos a ver varios autores que nos van a dar luz para entender cada vez más la historia de la iglesia, ¿sí? Cuando hablamos entonces de que también es una ciencia teológica, tendrá entonces el método propio de las ciencias teológicas, ¿verdad? Para poder descubrir que esos elementos divinos basados en la revelación puedan ser entonces verdaderamente interpretados. ¿Sí? Esto hace pues que la historia de la iglesia se mezcle inevitablemente muchas veces con luces y sombras, las glorias y las miserias, las virtudes y las vicitudes, los frutos del Espíritu Santo que transmitimos a hijos e hijas suyas, con las maldades de los que no responden a ser cristianos. Y vamos a ver que a lo largo de toda la historia de la iglesia se ha vivido verdaderamente momentos complicados. A veces pensamos que los momentos que estamos viviendo en la actualidad, con el sínodo alemán y con la reducción inclusive de algunos católicos en el mundo, pensamos que estamos viviendo tiempos verdaderamente complicados. Pero la realidad es que la iglesia siempre ha vivido tiempos complicados. Podemos darle rapidísimo una mirada a los primeros cristianos que vivieron verdaderamente una complicación con la persecución cristiana. Podemos irnos un poquito más adelante cuando se empieza a difundir la libertad religiosa con Constantino, porque Constantino no dio la autorización de que la iglesia sea la religión del pueblo, sino fueron dos emperadores después, que lo veremos aquí
a profundidad y veremos entonces todas estas dificultades que la iglesia tuvo. Ya ni se diga, pues, el tiempo del protestantismo, ¿verdad? Con esta gran división, con el cisma de Oriente. Si nos vamos a los primeros siglos, vamos a ver las primeras herejías, el gnosticismo, el arrianismo, ¿sí? Vamos a ver un montón de cosas verdaderamente interesantes y algo que decía el doctor José Luis, doctor en patrística, que vamos a darnos cuenta que muchas de estas situaciones que la iglesia pasó en la antigüedad están resurgiendo hoy con las nuevas ideologías, ¿sí? Dígase toda la parte de la nueva era, de la New Age, y vamos a ver todo lo que es el consumismo, el materialismo, todas estas corrientes que hoy están presentes en nuestra sociedad, nos vamos a dar cuenta que no son nuevas, ¿verdad? Son cosas que ya se retomaron, ¿sí? Desde la antigüedad, que ya existían, ¿sí? Esto hace pues que la historia de la iglesia, pues decíamos que se mezcle entre las luces, entre las glorias, pero también entre las sombras, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son humanos los que pertenecemos en ella y muchas de las ocasiones también vamos a ver cómo nos equivocamos por algunos intereses. Cuando la iglesia se empieza a mezclar con el imperio romano, en principio tenían una buena finalidad y esto empieza con el emperador Constantino. La finalidad principal era que los cristianos eran gente verdaderamente honrada, ¿sí? Entonces, esto lo observa el emperador porque a él ya le estaban empezando a robar, le estaban empezando a quitar cosas o a ser injustos, y él empieza a ver en los cristianos una gente de bien. Y por eso empieza a involucrarlos en el imperio. Vamos a verlo esto a profundidad, queridos hermanos, y vamos a ver cómo a lo largo del tiempo, cuando empecemos a ver ya la plenitud, desde el punto de vista histórico, le vamos a llamar la plenitud del cristianismo con la época medieval. Tanto así que fueron 1000 años, donde la iglesia tuvo el dominio completo de las ciencias, del saber, ¿sí? De la filosofía, donde se generaban todo tipo de pensamientos con el diocentrismo, tenía como centro a Dios, ¿sí? Y vamos a ver cómo surge. Mucha gente le va a llamar a este tiempo el oscurantismo. Vamos a ver por qué le dicen y lo vamos a tratar de revisar en algunas de nuestras asignaturas, ¿sí? Vamos a ver también, pues, que ocurren especialmente en la historia de la iglesia, muchos enemigos la atacan por todos lados hasta falsear la verdad como lo harían, con un mínimo de honestidad en ninguna otras historias profanas. Por ejemplo, lo vamos a ver con algunos historiadores que van a hablar de la resurrección, donde van a decir que Jesús, ¿sí? El cuerpo de Jesús se lo robaron los apóstoles. Imagínense, ¿verdad? ¿Sí? Como no creían que Jesús podía estar resucitado, ellos van a argumentar que el cuerpo se lo robaron los apóstoles. Vamos entonces a darles razón de por qué nosotros creemos en la resurrección y vamos a ver qué argumentos históricos tenemos también, porque hay testimonios atestiguados por testigos dignos de fe que dieron la vida por ese testimonio, ¿sí? Que fueron los apóstoles y los discípulos de los apóstoles, ¿sí? Mientras nosotros reconocemos con humildad los errores de la iglesia que hablábamos al principio, que ya reconocía San Juan Pablo II, los enemigos de la iglesia los aumentan y hasta los inventan o inclusive los interpretan siempre distorsionadamente. Por cierto, que estos no deberían llevarse historiadores. El historiador, en el método científico y de la historia, es una persona seria. Nosotros no callaremos las páginas negras de nuestra historia, convencidos de que resulta
un tanto, por cierto, pequeñísimo, comprobadas con mucho bien que encierran a los demás. Vamos a darnos cuenta, pues, que nuestra iglesia, sí, ya decíamos, ha cometido bastantes errores, pero son más mínimos los errores de lo que nosotros hemos escuchado en las historias oficiales. Entonces vamos también nosotros a descubrir, ¿verdad? Toda esta parte. Nos asustaría el pensar que vamos a ver de golpe los 2000 años de la iglesia, ¿verdad? Sí, eh, pero vamos a tratarlo de ver poco a poco por partes. Vamos a tratar de verlo por partes, ¿sí? Tradicionalmente, la división de la iglesia ha sido la edad antigua, la edad media y la edad moderna. Muy simple, es cierto, pero hoy está ya superada esta forma de dividir la historia de la iglesia. Actualmente se opta ya por otra opción, que es la edad antigua. Chequenlo bien, estas diapositivas que ahorita no he podido pasar, estas diapositivas se las voy a pasar a ustedes, ¿sí? Para que ustedes las tengan y las puedan revisar con más calma. La siguiente semana también voy a darles ya el texto que vamos a estar revisando y también les voy a dar varias autobibliografía para que si ustedes tienen oportunidad de consultar por internet o de comprar algunos libros que les van a ayudar no solamente para esta asignatura, sino para todos los apostolados que ustedes hagan y también para incrementar su conocimiento, ¿verdad? Vamos a darles varios libros para que lo puedan ustedes tener en cuenta, ¿sí? Fíjense bien, esta nueva división que nos proponen los nuevos historiadores, vamos a ver que la edad antigua de la iglesia va a estar fichada desde el año 1 hasta el año 692, dividida prácticamente en dos periodos. La primera, que va a ir del año 1 al año 313, con el fin de las persecuciones romanas a los cristianos, ahí es donde va a marcar esta primera división, y la segunda a partir del año 313 al 692, ¿sí? Conversión acabada del Imperio Romano y los pueblos bárbaros invasores del todo ya católicos, ¿sí? Donde ya todo el Imperio Romano había asumido la religión católica y también los bárbaros que eran los que iban invadiendo Roma, ¿sí? Todo el imperio prácticamente se hizo católico. Ahí vamos en nosotros a dividir esta parte. Entre esos lapsos, queridos hermanos, vamos a encontrar y que yo le he querido meter para poder disfrutar cómo los padres de la iglesia van a desbaratar las herejías que se presentaron para ese tiempo, ¿sí? Que le vamos a ver en esos dos lapsos, vamos a ver lo que es la era patrística, ¿verdad? Con los padres griegos y con los padres latinos. ¿Sí? Vamos a ver algunos de sus escritos, vamos a ver qué ellos qué proponían y sobre todo, queridos hermanos, cómo contestaban, vuelvo a repetir, esas herejías, ¿sí? Después, un segundo periodo va a ser la Edad Media, que va a ir del año 692 al 1303, también con dos periodos. El primero le vamos a llamar la Iglesia y la formación de Europa, esa famosa Europa católica, del año 692 al año 1073, ¿sí? Y el segundo periodo de la Edad Media la vamos a ver con el apogeo y la gran influencia de los papas, ¿sí? Del año 1073 al año 1303, ¿sí? Esa más o menos vamos a hablar de que sería la primera y segunda etapa de la Edad Media, ¿sí? Nos vamos a ir entonces con una tercera división que va a ser la Edad Nueva, del 1303 al 1648, con otros dos periodos, ¿sí?
El primer periodo, las grandes ansias de la reforma que iban desde el 1303 a 1517 con el famoso Martín Lutero, ¿sí? Y la segunda, que va a ser la gran revolución protestante y la verdadera reforma de la iglesia. En muchos autores vamos a encontrar como la contrarreforma, pero la realidad es que ese nombre que nosotros le damos en historia de la iglesia es más acertado, ¿sí? La reforma en la iglesia. ¿Sí? Que va a datar desde el año 1517, donde empieza toda la revolución protestante, a 1648. Vamos a ver, queridos hermanos, también aquí en este tiempo donde surge lo que va a ser la Santa Inquisición y le vamos a tratar de quitar, ¿sí? Esas leyendas negras, ¿sí? Que tiene las famosas Santa Inquisición, porque muchos de nuestros hermanos historiadores seculares no saben diferenciar entre la Inquisición protestante y la Inquisición católica. Y a veces eso lo meten en un solo costalito y hacen que no se pueda entender esta gran diferencia, porque queridos hermanos, es bueno decir que la Inquisición protestante fue más sanguinaria y tuvo más muertos que la Inquisición católica. ¿Sí? Vamos a revisar todos estos grandes datos. ¿Sí? Y un último periodo, queridos hermanos, no sé si ya nos dé el tiempo suficiente para llegar a esta edad moderna, le van a llamar los historiadores como la edad moderna, que va a datar del año 1648 hasta nuestros días en el siglo XX, siglo XXI, con dos grandes periodos: la iglesia y el cambio de mentalidad en Europa, que va desde 1648 hasta 1789, y una gran segunda etapa que es todavía en la que nosotros estamos todavía inversos, metidos, ¿sí? La iglesia en las grandes revoluciones sociales que van desde la Revolución Francesa en 1789 hasta las grandes guerras mundiales, las dos, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Nosotros seguiremos en este periodo hasta el Concilio Vaticano II, que data de 1962 a 1965, ¿sí? Y a partir de estas etapas, queridos hermanos, vamos entonces a ver que empezará una nueva era a partir. Estos todavía están en discusión en algunos autores, pero empezará entonces una nueva etapa que es a partir del Concilio Vaticano II, que puso a la Iglesia en consonancia con los grandes avances de la técnica y de la paz, conseguida por la caída del muro de Berlín y la formación de la Unión Europea, seguidas tal vez por otras previsibles bloques mundiales y también muy marcada en nuestra actualidad la globalización. ¿Y cómo llamarán esta hipotética y hasta posible nueva era? Pues no sabemos, ¿verdad? Inclusive pudiéramos decir contemporánea actual. Los hombres futuros lo dirán, queridos hermanos. La historia no tiene prisa y uno de 2 siglos significa realmente muy poca cosa. Si nosotros analizamos toda la historia del ser humano, que según los datos científicos tenemos alrededor de 10.000 millones de años, pues es muy poquito lo que llevamos de nosotros como historia, como iglesia. Entonces, imagínense. ¿Sí? Nos irá bien en tener presente desde el principio una observación no despreciable a toda la iglesia o a toda la historia. De suyo la historia de la iglesia y la historia civil de los pueblos en que la iglesia se desarrolla van y deben ser siempre independientes, cada una por las suyas. Pero ya se ve, muchas veces se intercalan los hechos civiles y los hechos religiosos, y esto lo vamos a ver cuando veamos la guerra de las investiduras, cuando veamos
las grandes invasiones. Cuando veamos también, si nos da tiempo, vamos a tratar de ver la conquista a las Américas, ¿verdad? Cómo estuvo la conquista en la Nueva España, que es la parte de acá de México, cómo estuvo la invasión protestante a los Estados Unidos, cómo estuvo la base de lo Portugal que conquista toda esta parte de Brasil, que son parte que vamos, fíjense cómo se va relacionando esta historia humana con esta historia religiosa, ¿sí? Y que vamos a tratar, pues, de ir tratando de quitar el velo. Vamos a tratar de ir descubriendo todos los hechos. Pero ya se ve muchas veces que intercalamos hechos civiles y religiosos, y esto vale sobre todo para la Edad Media, primer periodo de la Edad Nueva, cuando la Iglesia y el Estado se veían hacer prácticamente lo mismo, ¿sí? Ya veremos cómo el Papa, por ejemplo, en estas épocas, era 3 veces rey, ¿sí? De hecho, vemos, si ustedes buscan en el internet, la mitra de los papas de esos tiempos, vamos a ver cómo las pinturas nos van a describir que el papa tenía 3 coronas, ¿sí? Y fungía como un líder de Estado, ¿sí? Y cómo entonces, por eso se dan estos conflictos, ¿no? A partir de vamos a ver que a partir de las grandes descubrimientos geográficos del siglo XV y siglo XVI, como decía hace rato, la parte de la Revolución Protestante, el cambio total de la iglesia en los diversos pueblos y cómo también este nuevo surgimiento del continente, que ya decía Juan Pablo II, el continente de la esperanza con esta nueva evangelización que se da en este tiempo, ¿sí? Si nos da tiempo, analizaremos un poquito esta época que nos está tocando a nosotros vivir, que va a ser la época del posconcilio, ¿sí? Que para muchos autores tuvo más conflictos que beneficios. Para otros autores van a decir que hubo gran avance en la iglesia. Para mí, en lo particular, todos los problemas después del concilio se vienen por una mala interpretación y por eso vamos a citar varios autores que nos van a dar sus análisis de cómo estuvo esa mala interpretación y cómo hoy en la actualidad dicen algunos sacerdotes que muchos inclusive no han leído en la actualidad el Concilio Vaticano II, imagínense. Entonces, estamos en un tiempo verdaderamente complicado. Y vamos a tratar de al último, ya para cerrar nuestro curso, en las últimas etapas, en los últimos meses, vamos a dar ese análisis actual. Vamos a analizar qué se dijo en el concilio, en el sínodo de Alemania, que tanto se ha hecho revuelo, estas famosas este, misas que se quieren hacer interreligiosas, donde todos puedan comulgar. Vamos a ver si es cierto o no es cierto, de qué se habla en ese sentido, ¿sí? Vamos a ver la unión entonces de los homosexuales. A ver, vamos a ver si es cierto o no es cierto que se está diciendo eso y qué respuesta tiene el magisterio de la iglesia actual. No estamos hablando de esta gran tradición que tiene la iglesia, sino vamos a analizar el tiempo actual, ¿sí? Para descubrir, pues, la acción del Espíritu Santo, tenemos nosotros que ser bien conscientes de que Dios mismo es el que actúa y que tenemos que descubrir en esta historia de la iglesia los signos de los tiempos, ¿sí? La Sagrada Escritura constantemente nos va a estar refiriendo que seamos atentos a los signos de los tiempos, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, a grandes rasgos, pues esos son los puntos que a mí se me ocurriría que nosotros pudiéramos este, tener para poder darle una verdadera lectura a la sagrada historia de nuestra iglesia, ¿sí? Eh, Invitarlos, pues, que nuestras siguientes sesiones que vamos a nosotros a tener, eh,
se les va a dar, vuelvo a insistir, una recopilación, voy a hacer una recopilación de textos para que tengamos como un texto base, ¿sí? En esta ocasión no me dio el tiempo suficiente de prepararles esa parte, pero estoy trabajando ya fuertemente en eso. Todas nuestras diapositivas, queridos hermanos, también se las haré llegar al hermano, al seminarista Víctor, para que no sé por qué medio se utilicen para pasarse la información y pasársela para que la tengan, ¿verdad? Si en algún momento ustedes ocupan o tienen que dar una charla o un tema o algo referente a esto, con todo gusto poderles ustedes utilizar y a mejor agregarle otras cosas que para ustedes sean interesantes, ¿sí? Ahorita en la actualidad, ahorita también le voy a pasar al seminarista Víctor un libro que tenemos de 500 páginas, que tengo un librito de 500 páginas, que va a ser junto con otro libro, mis libros base para nuestras sesiones de este curso, ¿verdad? Hay mucho material, realmente hay muchísimo material para nosotros donde podemos descubrir, ¿sí? Lo más importante, queridos hermanos, cuando estudiamos historia de la iglesia, ¿sí? Es descubrir la acción del Espíritu Santo. Porque luego pensamos, ¿para qué estudiamos eso? ¿Sí? ¿Eso qué nos va a aportar para nosotros en nuestra salvación? Pues nos va a aportar muchísimo, porque si aquellos que no conocen su historia, ¿sí? Están condenados a repetir los mismos errores, ¿sí? Y como decíamos al principio, no hay herejías nuevas, ¿sí? Sino que se van reciclando y se nos quieren proponer como nuevas. Y por eso es importante que nosotros nos demos a la tarea de estudiar nuestra historia de la iglesia, ¿sí? Entonces, queridos hermanos, no sé si hay una duda hasta aquí, espero no hacerlos, no confundirlos, pero espero ser claro. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. ¿Todo bien? De antemano quiero pedirle una disculpa porque pensé que ya había terminado y Sí. entré un poquito tarde, me reconecté otra vez. Disculpa. Vale. No se preocupen, no se preocupen. Sí, no pasa nada, ¿no? Apenas nos estamos adaptando y sin problema. Yo también tuve problemas con con mi aplicación, tuve que dar una actualización a mi computadora para que me aceptaran el Zoom, ¿verdad? Muy bien. Si no hay alguna otra duda, este, continuaremos entonces con nuestra primera, ya nos quedan como 15 minutitos, pero quisiera aprovechar para dar nuestra pequeña introducción, aunque nos vamos a quedar a medias, pero empezar nuestra historia de la iglesia entonces situada, ¿sí? En la edad antigua, decíamos, ¿no? Esta edad antigua que va del año 1 al año 692. Decíamos que se divide entonces en dos periodos, ¿sí? En la conversión acabada del Imperio Romano y de los pueblos bárbaros invasores de todo el pueblo católico y ya católicos, ¿no? Naturalmente, esta división es capaz de mucha flexibilidad. No todos los autores la siguen igual. Es cuestión de criterios, todos dignos de atención y de respeto, ¿sí? ¿Qué idea debemos tomar de la Edad Antigua? Esa es una pregunta excelente. En los tres primeros siglos se va a desarrollar la niñez, la adolescencia y la juventud de nuestra iglesia. Vamos a hablar así, en medio de unas persecuciones inauditas, son las famosas persecuciones romanas que se desenvolverán a todo lo largo y ancho del Imperio Romano, ¿sí?
La paz decretada por Constantino en el año 1313 es una fecha súper clave. La iglesia, en medio de tanto dolor, ha llegado a su mayoría de edad, con todos los pros y los contras que se desarrolla la vida de cualquier sociedad. Con esta paz vendrá a la iglesia el florecer de santidad con los anacoretas del desierto y el progreso de la doctrina cristiana enseñada por los llamados padres de la iglesia, aquellos grandes obispos y doctores que nos transmitieron conforme a la tradición la fe más pura de Jesús y de los apóstoles, aunque se produciría también en la iglesia las grandes herejías de la antigüedad, que eran las que yo estaba ahorita diciendo, y que van a ser totalmente combatidas por los concilios ecuménicos o universales tan famosos y trascendentales como Nicea, Efesio y uno muy importante, pero y a veces muy ignorado, ¿sí? El de Calcedón, ¿sí? El de Calcedonia. Y quiero comentar un poquito de este concilio de Calcedonia, porque muchos autores van a decir que no tiene nada, ¿verdad? ¿Sí? Van a decir que estos autores van a decir que no aportó nada nuevo, pero algo tan sencillo, ¿sí? Que aportó el concilio de Calcedonia fue el declarar las dos divinidades de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿sí? Atacando a una herejía, a esas dos herejías que decían que Jesús era únicamente hombre, o aquellas herejías que van a decir que Jesús era únicamente Dios. Era un conflicto que se daba en esa historia, ¿sí? En ese tiempo. La invasión de los pueblos bárbaros, llamados también los pueblos del norte, acabarán con el Imperio Romano de Occidente, asentado en Roma, aunque seguirán en pie de Oriente en Constantinopla. Y la Iglesia emprenderá la tarea ingente de la conversión de esos pueblos a la fe cristiana, algo que durará 3 siglos, fíjense bien, 3 siglos en convertir a todos esos pueblos. Pero esos pueblos ya católicos acabarán la edad antigua para dar paso a la edad media, a la famosa edad medieval, ¿sí? Fíjense bien, retengamos entonces, queridos hermanos, esta idea de la primera edad de la iglesia. Al estudiarla, nos pasmaremos con el heroísmo de los grandes mártires, de la santidad prodigiosa de los anecdotarios, que era donde se escribían todas las anécdotas de los mártires, y de la actividad misionera de los primeros monasterios, de los primeros monjes. Nos dolerán las herejías y admiraremos la sabiduría de los padres y de los concilios. Nos alegrarán los pueblos bárbaros que abrazan la fe y se van a bautizar, pero que nos dejarán también la preocupación de lo mucho que faltaba por hacer, civilizarnos y conseguir que sus costumbres fueran auténticamente cristianas, ¿sí? Porque se va dando esta mezcolanza, ¿sí? En el momento y en el lugar oportuno vamos a encontrar un misionero exponía a un japonés, esta es una anécdota, la persona y el misterio de Jesucristo, Salvador del mundo. El interlocutor aceptaba todo, pero pone una objeción insalvable. Muy bien, dice, me pareces magnífico, pero eso no puede ser, porque ese Jesucristo tenía que haber sido japonés. Nadie niega que Dios pudiera realizar la salvación por su Hijo encarnado en cualquier cultura que Dios se le hubiera antojado, ¿sí? Pero Dios quiso hacerlo por medio de un pueblo determinado, el judío, y dentro de la invasión del Imperio Romano.
No hay historia, pues, de la iglesia que no empiece con las palabras de San Pablo, ¿sí? Que dice, en plenitud de los tiempos. Es decir, Dios mandó a su Hijo al mundo, Jesucristo, el fundador de la iglesia, en el momento más apropiado. No fue una casualidad, sino una providencia extraordinaria que Dios tenía preparado expresar un punto concreto del tiempo y espacio para el acompañamiento de la gran humanidad, encerrado en la historia del pueblo, de un pueblo, ¿sí? El pueblo judío, y dentro de un imperio, el imperio romano. Aquí no es de gran provecho tener la vista de un mapa del imperio romano en tiempos de Augusto o de Trajano, cuando en su mayor extensión. Vale la pena mirar y tener fijo en la mente, queridos hermanos, este mapa con la ciudad de Roma en el corazón de Italia. El imperio se expandía desde Asia Menor, el Mar Rojo, ¿sí? Ya esto lo veremos con algunas gráficas, ¿sí? Y el occidente del Pacífico y en el oriente hasta el extremo de España en el occidente. Por el norte llegaba a las islas británicas, las Galias, las actuales Inglaterra y Francia, con las grandes expansiones de Germania y la Europa central actual. Y por el sur dominaba todo el norte de África, desde Egipto hasta el Atlántico. El Mediterráneo, el mar nuestro, era totalmente romano, ¿sí? Desde Palestina, donde naciera Jesús, era simplemente el extremo derecho de este semejante mapa, ¿sí? Y esto va a arrancar, queridos hermanos, ¿sí? Con el pueblo judío. Y el pueblo judío arranca desde Abraham, ¿sí? El hebreo, que unos 1850 años antes de Jesucristo se trasladaba a Caldea, a Palestina, y Dios interrumpía en la historia con la participación al patriarca, a quienes prometía darles una descendencia que sería el Salvador del mundo. Por las nociones que tenemos en la Sagrada Escritura, nos hace falta que historicemos aquí paréntesis del pueblo judío desde de los patriarcas hasta la toma de posesión de Palestina en tierra prometida. Y después iremos, queridos hermanos, viendo con Moisés, con Josué, con los jueces, para poder llegar a la monarquía hasta el año 1040, con Saúl, con David, con Salomón, y sin embargo aquella monarquía se incidió y se constituyó en dos reinos separados, dos estados independientes, Israel del norte, con Samaria como capital, y Judá al sur, con la capital de Jerusalén. No obstante, el Mesías, el Cristo, ¿sí? El Cristo futuro, sería la esperanza del linaje de Abraham, de los hebreos, de los israelitas, de los judíos, como los llamaremos siempre, ¿sí? Ahora bien, la historia paralela, queridos hermanos, de estos dos reinos, entre los años 931 al año 587, acuérdense que cuando hablamos de los años antes de Jesucristo, hablamos los años van a ir, ¿sí? Y viniendo a menos, ¿sí? Vamos a empezar, por ejemplo, del 1000 y se va a acabar hasta el año 0, que es el nacimiento de Jesús, y de ahí va a surgir de nuevo la historia. Por eso es que estamos citando los números antes de Cristo de manera descendente, ¿sí? Ambos reinos, Israel y Judá, rivalizan en infidelidades a la ley del Sinaí, en especial con algo muy particular y que Dios toma y le deja ahí muy picado, que es la idolatría, el realizarse dioses, ¿sí? O culto de adoración a dioses extranjeros, abandonando pues así al único Dios, al Dios Yahvé, no obstante las continuas amenazas de las grandes profetas de este siglo, hasta que viene el castigo de Dios, primero a Israel,
que en el año 1721 es deportado a Siria y aventado por aquellas tierras. En el año 587 le tocará a Judá, llevando al destierro a Babilonia por el emperador Nabucodonosor, que siempre me cuesta trabajo, queridos hermanos, tengo que confesar ese nombre, que constituye completamente, que destruye completamente ¿no? el templo y lo convierte en las ruinas a Jerusalén, haciendo pues así desaparecer completamente a Palestina, el pueblo de la promesa de Abraham. Pero con aquel castigo terrible, Dios tenía sus planes y seguía amando a su pueblo y se mantenía fiel hasta su promesa. Y aquí van a surgir, queridos hermanos, lo que en hebreo vamos a llamar los famosos anahuim, los famosos pobres de Yahvé, ¿sí? En estas infidelidades, queridos hermanos, Dios pareciera que retira su mano de su pueblo para dejar que estas invasiones de su pueblo, ¿sí? Y se los lleven, ¿sí? En la famosa diáspora de los pueblos de Israel y de Judá para poderlo dispersar. Y los vuelve a reunir cuando ese pequeño Anahuín, esos pequeños pobres de Yahvé, vuelven a ser fieles, ¿sí? Vuelven a ser fieles a ese Dios. Y es cuando regresan cada vez más al pueblo de Israel, ¿sí? O a recuperar sus tierras. Muy bien. Pues como ven, queridos hermanos, esta es la apasionante, ¿sí? La apasionante historia de la iglesia. Prácticamente fue una pequeña introducción de todo lo que vamos a pretender. Digo que vamos a pretender porque en la realidad no sé si nos va a dar el tiempo para que podamos nosotros ver todo, pero pues nosotros vamos a pretender ver todas estas situaciones que nos ha pasado en nuestra iglesia. Si se fijan, estamos dando un repaso a toda la Sagrada Escritura, le vamos a dar un repaso a los evangelios, vamos a ver la respuesta de María, cosas que a lo mejor ustedes ya saben, para ir dando construcción a nuestra primera iglesia primitiva, que a partir del libro de Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas y las cartas católicas, vamos nosotros a seguir. Después, bueno, vamos a darle a los padres de la iglesia, que eran nada más y nada menos, los discípulos de los apóstoles, que son los que realmente construyen esta estructura como conocemos a nuestra iglesia. Bueno, queridos hermanos, yo me emociono, ¿verdad? Este, pues prácticamente entonces sería nuestra sesión del día de hoy, nuestra pequeña introducción, y vamos entonces a conocer este gran misterio de nuestra iglesia para que la podamos amar y podamos descubrir, sí, sus errores, pero también todos los errores que ha habido en la iglesia han surgido grandes bendiciones, ¿sí? Para la Reforma Protestante, por ejemplo, surgieron estos grandes santazos, San Ignacio de Loyola, Santa Teresa de Ávila, si siempre va la reforma dentro de la iglesia siempre tiene que dar santos. Y hoy que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos complicados, nuestra pregunta como nosotros, como cristianos, como católicos, tendría que ser, ¿qué tanto estoy yo entonces santificándome esta etapa de la historia de la iglesia? ¿Sí? Porque aún como en este tiempo que veíamos antes de Jesús, como los anahuín, ese pequeño remanente del pueblo fiel, es lo que hace que la iglesia se dé o que siga en pie a pesar de estos 2000 años. ¿Sí? Bueno, queridos hermanos, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta. Si no, pues prácticamente sería todo por el día de hoy. Pues muy bonita, interesante, pero esperemos que nos mande Dios la sabiduría para entenderla. Pero está muy interesante conocer la historia de la iglesia.
Así es, y voy a tratar Amén. de buscar esa manera para que la podamos entender todo. Ahorita fue como un repaso súper general y de así que muchos conceptos y muchos, pero nos vamos a ir paso a paso, ¿verdad? Para que Sí, lo podamos poquitos más nosotros entender. detalles. Está Así es. hermosa, sí, sí está. Me gustaría, como le digo. Muchas Muchas, gracias, muy no, pues interesante. gracias a ustedes. Dios los bendiga mucho Igualmente. y Muchas nos gracias. vemos entonces la siguiente sesión. Les mando un fuerte abrazo con mi oración. Igualmente, que pase Igualmente, buenas noches. que pase buenas noches, bendiciones. Bendiciones, buenas noches.